Vamos a ver los casos de factorización. Vamos a ver al menos 8 casos en este video. No pretendemos vamos a salir perfecto en factorización de expresiones algebraicas, pero sí con estos casos de factorización, con todos ellos, podemos sobrevivir en el curso de cálculos diferencial, que se necesita muchísimo. También esto ayuda para simplificar expresiones algebraicas, como son las fracciones algebraicas, que dan muchos problemas a veces porque no se domina el aspecto de factorización de expresiones algebraicas, que son polinomios o expresiones como tales que se van a factorizar. En este caso vamos a verlo como una especie de polinomios y vamos a simplificarlo al máximo o de forma simple, de tal forma que nuestro cerebro pueda entenderlo. Eso es lo que buscamos, de una expresión complicada o que se vea complicada, ponerla de forma sencilla, muy fácil, hasta no más poder simplificarla, es decir, simplificarla tanto hasta más no poderse, y que así podemos entenderla. Con esta para que pase moto, con esta tipo de factorización 8 que vamos a aprender ahora mismo, podemos sobrevivir. En la descripción del video voy a colocar un material con al menos con ejercicio suficiente para que se sedimente y se alcance mucha fortaleza al momento de factorizar. Vamos a ver un montón de casos de formas de factorización de forma inmediata. Lo van viendo, considerando al pasito, pausando si es necesario, pero vamos a explicarlo lo más claro y preciso posible, con ejercicio sencillo y otro fuertecito para que se vaya entendiendo. Lo importante es entender la idea. Comenzamos. Caso de factorización. El primer de ellos es factorización, cuando es un binomio. Puedo poner aquí, por aquí, si se está viendo, ahí sí. Factorización. Voy a poner factorizando, más o menos. Ahí está bien. Cuando es un binomio. Por ejemplo, si yo tengo caso 1, voy a hacer un poquito más ordenado o bien ordenado en cada uno de los casos. Por ejemplo, si yo tengo 2x al cubo menos 4x cuadrado, ¿cómo yo factorizo esta expresión? Por ejemplo, a ver si puedo hacer este espacio. Sí, ok, para ponerme más al medio. ¿Cómo yo factorizo esa expresión? Bien, lo factorizo viendo qué hay común en ambos términos. Tengo un término aquí y tengo otro término que comienza aquí. Voy a ponerlo para adelante para ahorrar papel. ¿Qué hay común a ellos dos? Entre ellos dos está común 2x. Sí, míralo. 2x cuadrado. Factor común es un factor que esté tanto, aquí voy a etiquetarlo con A y B, que esté tanto en el término aquí A como en el término B. Es decir, que al momento de yo dividirlo, me dé una división exacta. Mira, si divido 2x cúbica entre 2x cuadrado, me da x. Se van a eliminar 2x, se va a eliminar x cuadrado, me va a quedar solo x, y 2 entre 2 es 1, 1 por x, x. Entonces aquí dentro de un paréntesis, abro paréntesis y me queda 2x cubo, 2x al cubo entre 2x cuadrado, me vas a quedar solo x. Si multiplico x por 2x cuadrado, me va a generar 2x cubo, que es la que tengo aquí. Coloco el signo del que está en el medio y digo 4x cuadrado entre 2x cuadrado, la x cuadrado con x, entre x cuadrado es igual a 1, que queda multiplicando con el coeficiente, y 4 entre 2 es 2. Entonces, mira, de esto que estaba aquí, esta expresión,
he conseguido esta expresión que es más sencilla, más simple. Aquí tenía x cubo al cubo y aquí solo tengo x cuadrado, más sencillo. Otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, es si estuviera, voy a poner aquí 2. Este es el primer caso. Al primer caso voy a ponerlo aquí cuando es un binomio. Binomio. Cuando es un binomio se factoriza de esta forma. Si yo tengo 2a más 4b, por ejemplo, 4b. ¿Qué hay común entre 2a y 4b? Común a ello está el número 2. Sí. 2a entre 2, 2 entre 2 es a1 y 1 por a es a. Abro paréntesis, coloco a, coloco el signo que está aquí. Voy a cambiar el signo porque aquí ya le puso menos, para que aquí se vea la diferencia. Entonces aquí coloco más. 4b entre 2 es 2b. Al momento de yo multiplicar esto por 2 me tiene que dar esta expresión de aquí. Mira, 2 por a, 2a. 2 por 2b, 4b. Entonces indica que está correcto. Factorizar es eso. Sacar los factores que sea común a algo, y esas divisiones tienen que ser exactas para esta ocasión y durante todo el curso. En el álgebra es así. Otro ejemplo, voy a poner un tercer ejemplo. Vamos a complicarlo ahora. Por ejemplo, 3x, mira, 3x más 1 por a, ¿verdad? Menos, bueno, dejarlo así, menos, entre paréntesis, 3x más 1, por ejemplo. Mira, en esta expresión es sencillita. Mira, considera el coeficiente de a, el número, bueno, que fuese el número 2, por ejemplo. Y aquí b podría ser 1. Y me queda de este tipo. Entonces, en ese caso, voy a hacer lo siguiente. Anoto este primer coeficiente que es común. Por ejemplo, aquí puedo ponerlo a multiplicar por 1, ¿verdad? Por 1. Esto es un simple signo, por. Entonces, a estos dos números tiene común esto coeficiente, ¿verdad? Esto coeficiente. Entonces, ya yo puedo extraer el coeficiente. Al coeficiente lo voy a anotar afuera. ¿Cuál es ese coeficiente? Esto, 3x más 1. Mira, el mismo signo, más 1. Y lo voy a multiplicar por aquí la literal que me acompaña a. Y este número, pero tengo que colocar el signo que se le antepone. Este número, una letra si fuera, es 1. Bien. Entonces de esa manera se factoriza toda esta expresión. Mira, a por esta expresión me genera a por esa expresión. Y coloco el signo 1 por esta expresión, por esta me genera esta misma expresión. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, así que no me alteraría el resultado en este caso, el orden de los factores, y porque es el elemento neutro también. Para que se entienda esto más, voy a poner aquí voy a poner un ejemplito más. 2a menos 4. ¿Cómo se factoriza esto? Esto se factoriza, saco factor común, 2. Mira, por ejemplo, no puedo poner 4, aquí tengo que poner un 2. A ver si se alcanza a ver. Sí, un 2. Porque se repite el factor. Entonces 2. Factor común entre ambos, 2. 2a entre 2, a, signo desde en medio, 2 entre 2, a 1. Es lo mismo que pasó aquí, mira. Tomamos a 3x más 1 como si fuera un solo número. Otros de los casos,
es cuando, bueno, si es un polinomio, ya aquí vendría siendo un binomio visto desde eso. Luego están los polinomios por agrupación de términos, polinomio de más términos. Por ejemplo, aquí voy a poner por agrupación de términos. Aquí, agrupación de términos, por agrupación de términos. Si yo tengo 3x cuadrado más 6x, este cuadrado no quedó tan bonito, más 6x más 4x más 8, por ejemplo. ¿Cómo yo factorizo esto? Por agrupación de términos. Se puede factorizar, claro. Mira, voy a agrupar esta expresión y esta expresión y voy a agrupar esto con esto. ¿Cómo lo resuelvo? Mira, en este paréntesis que está aquí se está sumando, no hay problema, sigue siendo la equivalente, solamente he puesto este paréntesis, es lo mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede extraer 3 de esta expresión. Sí, mira, la variable se puede dividir entre 3 y me da una división exacta. También me acompaña x. ¿Puedo dividir entre x? Sí, porque este término tiene x. Entonces, puedo sacar 3x. Abro paréntesis. ¿Cómo abro paréntesis? Tengo 3x cuadrado entre 3x es x. Coloco el signo más 6x entre 3x me genera 2. Coloco el otro signo más. Y ahora en este paréntesis, ¿qué tengo común? Tengo 4. ¿Tengo x? No, porque este término no tiene x. Entonces x es de un solo término, no común a los dos. Entonces lo dejo así. Y ahora 4x entre 4 me genera x. Y 8 entre 4 a 2. Coloco el signo del medio. En este caso vendría siendo 2. Mira, si logro coincidir que en ambos paréntesis la respuesta o lo que está dentro es lo mismo, estoy ante el caso del, ya esto es un binomio, ante este caso, mira, igualito que este caso. Entonces, de los dos factores que están entre los paréntesis, elijo uno solo y lo escribo aquí. Mira, esto va a ser igual a, elijo un paréntesis, bueno, cualquiera de ellos, porque es el mismo, x más 2. Cierro y entre otro paréntesis, puesto multiplicar, voy a poner lo que está funcionando ya como variable, los números o los términos que están fuera, multiplicando cada paréntesis y colocando el signo del medio, originalmente este. Tengo entonces 3x más 4. Esa es la forma simplificada de todo esto por agrupación de términos en caso de que se pueda. Para agrupar los términos tienen que ser términos homólogos o bueno, que se parezcan, que tengan al menos un factor en común. Otro caso de factorización es cuando es un trinomio cuadrado perfecto, un TCP. Voy a escribirlo por aquí. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto es lo mismo que un TCP. Se acostumbra a llamarle así, TCP. Voy a poner esto por aquí, sí, se sigue viendo. Y voy a tener, por ejemplo, aquí si tengo, viene siendo caso 1, caso 2, caso 3. Si tengo 25 aquí, 25x al cuadrado más 30xy más y cuadrado. ¿Cómo yo me doy cuenta si es un trinomio cuadrado perfecto?
me doy cuenta si al extraer raíz cuadrada del primer término, en este caso raíz cuadrada del primer término vendrían siendo 5, ¿sí? 5x, raíz cuadrada de 25 5, raíz cuadrada de x cuadrado, x. Y al extraer raíz cuadrada del tercer término, que viene siendo y, a ellos dos lo multiplico por 2, me da el tercer término. Entonces yo tengo, voy a ponerlo aquí, por 2, 2 por 5, perdón, aquí, 30, no, para que me dé 30 voy a hacerle un arreglito aquí. Esto tiene que ser 9, sí. Y entonces aquí raíz cuadrada vendría siendo 3. Si multiplico 5 por 3, 15 por 2, 30. Ahora sí es un trinomio cuadrado perfecto. Si esto se cumple, que es el signo del medio, 5 por 3, 15, por 2, 30, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué se hace en este caso? Fíjate, en este caso, esa expresión, si yo compruebo esto, se puede escribir como, mira, se puede escribir como, esta expresión de 5x, signo del medio, más la otra raíz, que es 3y, al cuadrado. Binomio al cuadrado me da eso, siempre un trinomio cuadrado perfecto. Pero hemos aprendido que la potencia es una multiplicación de la misma base repetida. Esto me permite escribir así: esta base 2 veces y no tengo que elevarla al cuadrado. Esto, que déjame ver. Bien, regresamos. Iba aquí. Ok, esto me permite escribir esto de esta manera. 5x, 2 veces lo mismo, 5x más 3y por 5x más 3y. Bueno, esta misma expresión, bueno, sí, esto por esto, se da una condición en álgebra, que es de multiplicar binomios, que nos cae a esta misma expresión de forma sencilla. Ya es otro caso que no lo vamos a tocar, de hecho. Así solo se llega a la simplificación de un trinomio cuadrado perfecto de forma sencilla. Esa es la manera de cómo simplificar un trinomio cuadrado perfecto. Para identificar un trinomio cuadrado perfecto, recapitulamos, tengo que sacar raíz cuadrada del primer término y también tiene que haber raíz cuadrada de un tercer término, y el producto de ambas raíces por 2 tiene que darme el segundo término. Esa es la condición para un trinomio cuadrado perfecto, TCP. Simplicito así. Podríamos incluso inventarnos otro ejercicio. Vamos a tomar más cuenta para no fallar. Este vendría siendo el 1. Este aquí vendría siendo el 2. Ejercicio 2. Y 4x cuadrado más, vamos a dejar ese espacio, 2x, sí, raíz cuadrada vendríamos siendo 4x más 1. Ahí cumple la función. Raíz, eso está bien. Lo que hacer aquí, raíz cuadrada del primer término, es lo primero que hacemos, viene siendo 2x. Y aquí raíz cuadrada del segundo viene siendo 1. Si se cumple que al multiplicarlo por 2 me da el segundo, 2x por 1, 2x por 2, 4x. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Entonces anotamos dentro de un paréntesis las dos raíces y la elevamos al cuadrado. 2x más, si no desde el medio, 1. Y lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo? Las potencias son bases de multiplicación de bases repetidas tantas veces como indique el exponente. Yo puedo escribir eso como en 2x más 1 por 2x más 1, de este modo. El otro caso que tenemos de factorización es diferencia de cuadrado.
puedo escribir por aquí diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo y al cuadrado menos z al cuadrado, ¿cómo yo puedo escribir eso? Hay una regla que dice diferencia de cuadrado suma por diferencia, pero suma por diferencia de las raíces de qué, de las raíces de ambos cuadrados. Raíz de y al cuadrado es y, raíz de z al cuadrado es z. Entonces suma por diferencia, paréntesis, y más z por y menos z. Es suma por diferencia. A veces escriben la resta primero y después la suma. No. La regla dice, la ley, suma por diferencia. No puedo escribir este factor primero porque es una ley, una definición, y las definiciones no se pueden cambiar. Puedo incluso hacer otra. Por ejemplo, aquí, para ahorrar un poquito más el papel, no sé, bueno, 16 m cuadrado menos x al cuadrado. La regla dice suma por diferencia de la raíz primero. Diferencia de cuadrado, suma por diferencia. Primero tengo que buscar a ver si ellos tienen raíz cuadrada exacta. 16, raíz cuadrada de 16, 4 de m cuadrado m y de x cuadrado x. Entonces abro dos paréntesis, al segundo le coloco un menos y al primero un más. Y aquí de primero coloco la primera raíz, que es 4m, y en la segunda el segundo término. Aquí vendría siendo 4m y el segundo. Dicen que abras dos paréntesis, el primero le coloco más, el segundo menos. Bueno, esa es la respuesta. Así se simplifica. Mira, ya estos son simple. Este es un caso de factorización. Vamos a ver 1, 2, 3, 4. Ya llevamos 4. Diferencia de cuadrado. Otro que sigue pegadito ahí mismo, diferencia de cubo. Diferencia de cubo. En este hay una persona que dice factor largo por factor corto, o factor corto por factor largo. Vamos a ver por qué después. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo x al cubo, diferencia de cubo es una resta, por y al cubo. Esto es sacar raíz cúbica de cada uno de esos factores. Por ejemplo, raíz cúbica k de ello vendría siendo, afecta todo, x al cubo, y de y, raíz cúbica es y nada más. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a meter las dos raíces entre un paréntesis, x, y en medio de ella dos colocamos el signo negativo, y a esto lo vamos a multiplicar aquí por lo vamos a multiplicar de la siguiente forma. Mira, la primera elevada al cuadrado es x al cuadrado. Si aquí es más, en el factor largo es menos, pero como aquí es menos, en el factor largo es más la primera por la segunda, es decir, x por y, más la segunda al cuadrado, que viene siendo y al cuadrado, entre paréntesis. Si hacemos esa multiplicación, nos queda diferencia de cubo. Esa es la regla. Por eso es que le dicen factor corto por un factor largo. Factor corto por factor largo. Una diferencia de cubo nos genera eso. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo aquí. Diferencia de cubo. Vamos a usar la letra m, ¿sí? Porque m es el cubo,
Vamos a ver. Otro ejemplo, vamos a hacerlo numérico. Por ejemplo, que tenga raíz cúbica 8. Sí. 8 es z cubo. Más, menos, un número tenga raíz cúbica 3, 27. Sí, 27 o 4 serían 64, lo que es 4. Vamos a comprobarlo. 64, perdón, 16 por 4, 6 por 4, 24, 24, y 4 por 1, 4, y lo que llevo, 6, 64. Muy bien, tiene raíz cúbica. Lo primero que hay que hacer es sacar raíces cúbicas. 8, raíz cúbica de 8 es 2, y de z cúbica es z. Y aquí raíz cúbica de 64 ya vemos que es 4. Entonces esto va a ser igual a, primero, factor corto, es meter las dos raíces obtenidas una después de la otra, z, con el signo del segundo término, ¿verdad? Y multiplicado de esta manera. La primera al cuadrado vendría siendo 4z cuadrado, más la primera por la segunda vendría siendo primera por segunda 8, no, 8z, 8z, más la segunda al cuadrado, más la segunda al cuadrado vendría siendo 16. ¿Cumple esto con un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, vamos a ver. No, raíz cuadrada de esta, raíz cuadrada de esta, todo serían 16. No es un trinomio cuadrado perfecto. Porque debió ser todo veces la primera por la segunda. Otro caso, vamos a cambiar de hoja. Acá, cambiamos de hoja aquí, del lado de atrás. Vendría siendo, sería otro caso, bueno, un polinomio de la forma a ver si está viendo, sí, forma x cuadrado más bx más c, bueno, igual a 0. Polinomio de esta forma. Para esto, la división debemos de considerar o conseguir que dos números, número k por h sea igual a c, y que al mismo tiempo k más h, bueno, sea igual a b. Cuando conseguimos esa expresión, pues entonces llegamos a la solución o a la simplificación. ¿Cómo se consigue? Combinando, gracias a la combinación de los divisores que conforman la C. Veamos un ejemplo para entrar a la práctica. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, 1. Ejemplo 1 sería, esta ecuación es famosa, esta expresión algebraica, casi en todos los cursos, más 6. Vamos a doblar, más 12. 5 y 6 que se combina, 7, 12. Bien. Tenemos que conseguir con los divisores de C, dividiendo con los divisores de C. Bueno, con todos los posibles casos de divisores. Esto viene siendo el término B, esto viene siendo el término C. Ellos dos, 7 y 12. ¿Cómo vamos a dividirlo? Todos los divisores de C viene siendo 12. Encontremos entonces todos estos divisores. ¿Quiénes dividen exactamente al 12? Vamos a colocarlo aquí. Lo divide el mismo 12, lo divide el 1, lo divide el 6, lo divide el 2, lo divide el 3, lo divide el
4. Bueno, también sus negativos. Entonces vamos a escribir más o menos. Pero es dividido entre sus factores primos. Es decir, yo voy a colocar el 12 y voy a dividir 12 entre 2, 6. 6 tiene mitad, sí, 3. 3 tiene mitad, no, tercera. Entre estos números, aquí, entre estos números, está la combinación de esta ley. Vamos a ver, pero me gusta ponerlo así, ¿no? Que es más fácil, más rápido. Así está mejor. Yo recomiendo esta combinación. Esta es la de la regla, pero esta está bien. ¿Cuáles dos números multiplicados me da 6, me da 12? Todo esto, 6 por 2 me da 12, 12 por 1 12 y 3 por 4 12. Pero que sumado me dé B. ¿B quién es? 7. 6 más 1, 7, pero 6 por 1 no me da 12, entonces está descartada. 12 por 1, 12, 12 más 1 es 13, entonces está descartada. Esta operación me da 8, no se puede. Bueno, aquí mira, 3 más 4 me da 12, es 7, y 3 por 4, 12. Entonces esta es la combinación. Se acostumbra a anotar aquí. Entonces su factorización sería, reescribo de nuevo, reescribo x al cuadrado más 7x más 12 vendría siendo igual a, abro paréntesis, escribo la variable x y escribo en suma positivo el número más grande, 4, abro paréntesis, escribo x, otro signo y escribo el segundo número, 3. Ahí está, 3. Consideramos positivo para este caso porque todo es positivo. Si hay uno de estos dos que es negativo, pues entonces tengo de considerar los negativos, que uno de ellos o los dos son negativos. Esta es la factorización de forma sencilla. Consideramos que h por k me da c y k más h es igual a b. Así de sencillo. Otra expresión o tipo polinomio de factorización es este. Un polinomio de la forma, voy a abreviar aquí, polinomio de la forma a por x al cuadrado, más bx más c, bueno, bc igual a 0 o no igual a 0, pues no es necesario igualarlo porque es simplemente la expresión. Aquí también se puede quitar porque no estamos buscando raíces, estamos buscando simplificar esta expresión. Es un error que estaba pasando allí, no es necesario igualarlo. Ahorita sí vamos a escribir uno de este tipo y lo vamos a igualar para explicar algo. Por ejemplo, en este caso no se puede aplicar esto, debemos de hacerle un arreglito. Por ejemplo, voy a escribir 2x cuadrado más 11x menos menos 6. Sí, menos 6 me va a caer bien. Tengo que ir así porque tengo que pensar que voy a poner para que me caiga después. Ok, mira, esto vendría siendo a, bueno, aquí explico un solo ejemplo. Si me sobra papel no voy a cambiar más hoja, hago otro ejemplo de esto. Esto vendría siendo b y esto vendría siendo c. Ax cuadrado más bx más c cumple con esto, sí. ¿Cómo se factoriza? Tengo que hacer que el primer término tenga raíz cuadrada exacta. ¿Cómo hago esto? Bien, hago esto multiplicando, voy a multiplicar, si se ve, muy bien, voy a multiplicar toda la expresión por 2. ¿Por qué?
porque al momento de multiplicar por 2 me va a quedar 4 aquí, y 4 tiene raíz cuadrada. Entonces si multiplico eso por 2, me vas a quedar la expresión de la siguiente forma: 4x cuadrado aquí más 11 por 2, pero en 11 por 2x tengo que dejar la expresión indicada, así que se llama. Entonces, tomando en cuenta de que 11 me salga afuera, 11 por aquí por 2x menos 2 por 6 es 12. Aquí está. Existen dos formas de hacer esto. Una de ellas es haciendo 2x igual a algo, que es aquí 2x, que está aquí, la pongo igual 2x aquí igual a n, por ejemplo. Esta ecuación yo la puedo reescribir como n al cuadrado de 2x igual a 4n. Entonces puedo escribir n al cuadrado más 11, pero 11n, menos, aquí vamos a ver si colocamos menos 12. Esta ecuación ya es del primer caso. Mira, primer caso, el primer término, el término principal aparece de esta manera. Esa es la ecuación que tenemos. Se resuelve esta ecuación, esta expresión se simplifica, simplifica de la misma manera. Dos números que multiplicado me dé negativo 12 y que sumado me dé 11. Como aquí, wow, mira, coincidió que aquí tengo 12. Los divisores, voy a aprovechar para ahorrar tiempo, son esto. Y en esta combinación, por experiencia, mira, es 12 y 1, mira. Pero considerando los negativos, vendría siendo negativo 1 y 12 positivo. KH. Entonces yo puedo simplificarla como n, coloco el signo el más alto primero, más algo por n, como es negativo, uno de los dos. Eso es automático. Si uno de estos dos términos son negativos, entonces yo coloco el segundo negativo. Es un patrón que se da, pero mejor que lo vean así. ¿Por qué? Por 12, mira, 12 positivo y 1 negativo. Lo buscan así: 12 positivo por 1 negativo, 12 negativo, 12 menos 1, 11. Y esa es la respuesta, pero no se puede dejar así. Recuerda que hicimos una sustitución de variable donde n iba a ser igual o es igual a 2x. Sustituyo ahora. Donde está n pongo 2x más 12, ese primer paréntesis. Y donde n menos 1, bueno, no se puede sustituir, pero pongo, sí se puede sustituir, estoy pensando ya en la factorización, menos 1. Recuerda que aquí multipliqué todo aquí por 2 para dejar la expresión sin una alteración. Debo de dividir otra vez todo por 2. Entonces todo esto debe de ser dividido por 2, porque yo multipliqué por 2. Operación contraria, división. Entonces aquí factorizo, aquí puedo factorizar el 2. 2x, voy a factorizarlo por x más 6 por 2x menos 1. Mira, aquí simplemente he factorizado 2 en este término. Y siguen dividido por 2. Sigo dividiendo por 2. Mira, 2 se cancela con 2 y la expresión última en el acabado es factor pequeño x más 6 por 2x menos 1. Esta es la simplificación de este polinomio. De este polinomio, la simplificación de este polinomio se hace de esa manera. Es una forma de hacerlo
pero también se puede, estoy sustituyendo, se puede hacer de esta otra manera, que a la fin es la misma. Bueno, pensando se puede hacer así. Vamos a hacerlo. 4x cuadrado más 11 por 2x menos 12. Estoy trayendo esta para acá. Trayendo. Bien, pensando, ¿cómo se puede hacer? Pensando 2x como una constante igual que acá. Mira, saco raíz cuadrada, mira, se hace más simple. Saco raíz cuadrada y la pongo en un paréntesis. Raíz cuadrada de la primera viene siendo 2x. 2x. Y aquí sigue siendo dividido entre 2 porque multipliqué por 2. 2x, ¿verdad? Coloco en una el primer signo, abro paréntesis acá, coloco de nuevo 2x, porque es la raíz cuadrada, y coloco el cuadro de signo, más por menos, menos, así se hace, y pongo de nuevo paréntesis. Ahora, en este caso, veo 2x como una constante, busco dos números que multiplicado me dé negativo 12 y sumado 11. Por la misma razón de ahorita, estos números son 12 y 1. Y esto sigue siendo dividido por 2. Factorizo aquí, se puede simplificar más. 2x entre 2, ya hemos visto mucho 2x entre 2 es igual a x más 12 entre 2, 6 por 2x, que no se puede simplificar, menos 1 partido entre 2. Como aquí tengo 2 en el denominador y 2 aquí en el numerador multiplicándose, se elimina, mira. Y finalmente llego a lo mismo. Llego aquí a pues x más 6 por 2x menos 1. De cualquiera de las dos formas llegamos al misma respuesta. Es decir, que de las dos formas, esta me gusta más simple, más corta, más rápido. Pero este sin equivocar.